Y creo que era esto, ¿verdad? Decía, desde ese día todas las autoridades honran la sangre de la Virgen. Que quede claro, no se refiere a, como llaman, la Virgen María, se refiere en sí a virginidad en general, que se representó por esa Ruach que derramó su luz, así como la sangre es la que le da vida al cuerpo, la luz, por decirlo así, la que le da vida a esas entidades. Ella derramó su luz cuando no fue capaz de eh, tener a Mashiach, cuando éste se manifestó en el agua y todo lo demás que ya hemos visto en capítulos anteriores o partes anteriores. Decía, y la tierra fue purificada a causa de la sangre de la Virgen, refiriéndose a su luz. Pero sobre todo el agua se purificaba a través de la semejanza de Emunah Jogma. Entonces vean como en cierta manera está diciendo que así como la sangre, que en realidad era luz en esa dimensión, purificó, más purificó la imagen de Emunah Jogma, que sería similar a como antes de venir el Mesías se sacrificaban animales y se derramaba sangre para purificación, pero más fue la purificación que vino a través de la semejanza de Yahweh, que es su hijo Yahushua, y por eso él es el agua de vida, el agua apartada, que aquellos que no tienen entendimiento de lo espiritual simplemente piensan en agua bendita, ¿verdad? Y piensan que es literal agua que hace milagros. Entonces, dice que se había parecido al primer padre en las aguas. Con razón, pues, se ha dicho a través de las aguas. Con razón, pues, se ha dicho a través de las aguas. El agua apartada, puesto que vivifica el todo, lo purifica. Por eso es que al Yahushua manifestarse, dice ser el agua de vida, la verdadera agua apartada, que todo lo vivifica. Si el agua bendita, y lo digo porque hay algunas traducciones que lo que tienen ahí es agua bendita, está escrito. ¿Verdad? En ese caso habría que ver, agarrar agua bendita y echárselo a un muerto a ver si lo va a revivir. Obviamente no. El agua apartada, puesto que vivifica el todo, lo purifica. Ese es el Mesías Yahushua. Dice, ahora bien, aquí era donde seguíamos. Y aquí se pone seria la cuestión por algunos aspectos que ya voy a explicar. Recuerden que, como les dije, este libro es uno que estaba sin título y sin nombre de autor. Entonces, parece ser, y cuando también se compara, por si algo, o sea, lo estamos leyendo también porque sí se puede verificar tanto en la escritura como en los otros libros que vamos a leer después, que lo que se está diciendo aquí son eventos que sí sucedieron o que estaban relatados en diferentes escritos bastante antiguos. Y aquí ya se empieza a meter un poco de información de otros escritos que no necesariamente vienen de la escritura, ya como de creencias de los griegos y demás. Ahora, no quiere decir eso que a partir de aquí empiece a mentir o se desarme todo. Recuerden que lo que llaman mitología en realidad sí sucedió, solo que sucedió con otros nombres, en otros momentos, y quizá no tan sorprendente como lo han llegado a hacer, ¿verdad? Porque en las leyendas pues, van inflando y más la historia. Entonces, el hecho de que hubo gigantes, eso es una realidad. El hecho de que hubo dragones es una realidad. El hecho de que existió el unicornio es una realidad. No era como lo pintan, pero había un unicornio. El hecho de que, vamos a ver qué más, otras cosas, los Nephilim, que eran los héroes del antaño, los semidioses, ¿verdad? Esos son los Nephilim, híbridos, ángel y hombre mezclados. También centauro y demás, minotauro, todas esas criaturas, el de un solo ojo, el cíclope y demás, todos esos sí existieron y hay evidencia. De hecho, hace poco vi, era inaudito, que estaban dando acerca de los gigantes, del montón de huesos que se han encontrado de gigantes, y ahí mismo en el programa de televisión dijeron que el Smithsoniano había admitido que han quemado montones de huesos de gigantes, y admitieron también que cuando les avisan de que hay un hueso gigante en algún lado van a destruirlo. Me sorprendió porque eso ya lo sabíamos, pero por información que uno encuentra ahí como escondida y demás en la internet, me sorprendió verlo en un programa de televisión así completamente. Entonces eso quiere decir que sí lo han declarado ya abiertamente.
Entonces, igual yo les he mostrado, y en la página nuestra, los del camino.net, en la parte de fotos hay fotos de cráneos que han encontrado, cráneos con cuernos, cráneos con un solo hoyo para el ojo, o sea, cíclopes y demás. Entonces, lo que se creía en Grecia, ¿verdad? De Zeus y los dioses del Olimpo, eso es una realidad, solo que en la escritura Zeus es Lucifer, es Satanás, y los demás dioses son los ángeles que le sirven a él, que decían ser Elohim, ¿está claro? Entonces todo sucedió simplemente de una manera relativamente diferente, obviamente excepto la escritura, que esa sí es clara. Todo lo que sucede en la escritura sucedió así como está, porque una cosa es que la revelación venga del todopoderoso creador, y otra a través de entes que lo que quieren es engañar al mundo. Entonces ahí es donde ellos cambian la historia un poco y se ponen como los héroes. Recuerden que dicen también que los que ganan las guerras son los que escriben la historia. Entonces Lucifer, al ser el poderoso de este mundo, obviamente ya Yahushua lo venció en el madero, pero al el enemigo vencer a una persona y hacerlo caer en pecado, en error, a través de la doctrina falsa, después le mete historias falsas, ¿verdad? Doctrinas falsas, y eso ha sido la apostasía a través de, bueno, toda la historia en realidad, además después de Yahushua, que han inventado doctrinas falsas basadas en una verdad, tristemente, como por ejemplo que el Mesías vino, y después le cambian el nombre, le hacen una imagen, y todo el mundo cae en idolatría con esa imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el enemigo, al vencer a alguien, le cambia la historia. Ese es mi punto. El enemigo se ha encargado de cambiar la historia a través de todo el tiempo que el humano ha vivido en este mundo, y eso ha hecho también con mitología y demás, donde él se pone como el más. Entonces, decía, de esa primera sangre apareció Eros. Eros es visto como el dios del amor, ¿verdad? Pero como en el mismo nombre Eros se puede ver, en realidad es del amor erótico. Entonces ya viene a ser más como, por un lado se puede ver el romanticismo, ¿verdad? Que viene de Roma, o ya cayendo más en lo físico, la carne, los deseos de la carne, lujuriosos y demás. Recordemos, por si algo, Yahweh es amor, y Yahweh es el que creó todo. Y después de un montón de cosas que se han creado y formado, ahora nos encontramos con Eros. Entonces vemos que Eros, aunque unos lo vean como el dios del amor, para nada es el verdadero amor. Es un amor mucho más bajo, que salió de el segundo cielo, cuando estaba, cuando se habían acomodado Sabaoth y Samael, ¿verdad? Lucifer y Samael, para gobernar todo. Y ese segundo cielo, que inició como un caos, fue ahí donde salió Eros, y salió por la obsesión de ese espíritu que quiso controlar la imagen del soberano que se manifestó en el agua. O sea, Eros se refiere a ese amor obsesivo, tóxico, que le llaman hoy en día, que quiere controlar, no que quiere amar y compartir y ayudar a alguien ¿verdad? Y viceversa, sino quiero controlar a tal persona, porque, ¿verdad? Y sienten que aman, ¿verdad? Es que le amo demasiado, pero caen en esto de control, de obsesión, de todo lo demás, que ya yo creo que la mayoría sabe lo que es, aunque no lo haya vivido, lo ha visto en alguien. Entonces, de esa primera sangre apareció Eros, siendo andrógino. Su masculinidad es Himireris, que significa deseo. Entonces su parte masculina es el deseo. Ya con solo eso se muestra que no es el amor más elevado. Ahora, obviamente, el amor también desea, pero aquí el punto es que esta palabra, como el origen o el inicio, o sea, el amor no empieza, ¿cómo lo puedo poner? Obviamente mi punto es que uno puede desear hacer algo por alguien, desear amar a alguien, desear darle casa a alguien, incluso desear hacer el amor con su pareja. Pero esto ya es deseo únicamente carnal, bajo, que cae en otro montón de cosas que, como sabemos, cuando una persona se deja llevar por la carne, cada vez necesita, por decirlo así, hundirse más y más y más para más o menos sentir lo que anda buscando, y nunca lo encuentra cuando es todo carne, parecido a una adicción, ¿verdad? Alguien, digamos, prueba el crack y siente algo como nunca, según he escuchado, según me han dicho, que dura un poquitito, y a partir de ahí después siguen probándolo, tratando de volver a sentir eso, y nunca va a ser lo mismo.
y siempre es más y más y más hasta que ya el cuerpo no puede más. Similar acá. Entonces, dice, su masculinidad es Imereris, deseo, siendo el fuego de la luz, siendo el fuego de la luz, ¿verdad? Como conectando el deseo con el fuego, ¿verdad? Mostrando algo similar. Y vuelvo y repito también, ¿verdad? El fuego puede calentar, puede ayudar, pero el fuego también debemos saber, o sea, determinar qué deseamos, y a partir de ahí, si lo deseamos por intenciones, cosas buenas, por el espíritu o por la carne, para poder separar y decir, tal vez lo deseo pero no lo necesito, tal vez lo deseo pero me haría mal, entonces voy a controlar ese deseo y exterminarlo de mí, ¿verdad? Porque también recuerden, todas las cosas me son lícitas, mas no todo edifica. Y por eso hay que traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Uno ve algo que desea y le pide a Yahweh a ver si es de él o no, o si o cómo hace, ¿verdad?, para traer ese pensamiento a obediencia de Mashiach. Dice, su feminidad que está con él, un alma de sangre, es de la materia de Pronoia. Recuerdan que Pronoia fue la que derramó su sangre, derramó su luz como sangre, cuando no pudo tener a Adán de la luz, a Mashiach. Entonces, su feminidad que está con él, ¿verdad?, como en un solo ente, un alma de sangre. De aquí ya se empieza a hablar del término alma. Y eso es particular porque recuerden que hemos hablado de cómo la congregación escogida viene del tercer cielo, pero después hay otro montón de gente que viene del segundo cielo. O sea, hay almas que tienen dos orígenes diferentes. Y de ahí también lo que una persona pueda llegar a creer o a entender. Porque alguien que originalmente su alma vino del tercer cielo va a poder entender de Yahushua y reconocerle, porque viene de ahí. Es su hermano, desde el inicio antes de la creación, de hecho. Pero alguien que viene del segundo cielo no puede saber nada del tercer cielo y por eso no va a poder entender nada cuando uno le revele lo del tercer cielo, cuando le revele de Yahushua, etcétera, etcétera. ¿Sí se entendió eso? Ahora, no estoy diciendo con eso, además para el hermano que viene por primera vez, que si uno viene y lleva 2 semanas y no ha entendido nada, no quiere decir eso, ay, soy del segundo cielo, no sirve para nada. Ah, no, para nada, ¿verdad? No, no es eso, sino es un montón de detalles, desde el punto de el deseo que uno tiene de querer saber. Eso casi nadie lo tiene. Y hay gente que lo tiene, pero lo dejan pasar. Es como, no, más importante el dinero, no, más importante el trabajo, no, más importante el sexo, ¿verdad? El deseo carnal, no, más importante esto, lo otro. Entonces dejan lo que verdaderamente importa y la razón por la cual nos enviaron a este mundo secundario. Y a ese es el tipo de gente que me refiero, ¿verdad? A los que estoy diciendo que serían de la congregación son los que tienen ese deseo de conocer al Creador, no de complacer la carne. Aunque obviamente estamos en carne, ¿verdad? Simplemente me refiero a prioridades, a poder separar y decir, no, Yahweh está por encima de todo. Después, ¿verdad?, familia, y después el resto de cosas, ¿verdad?, que vienen ahí debajo. Pero sí quiero dejarlo claro por si alguien a buenas y primeras no entiende. No estoy diciendo que no venga del tercer cielo o que no es de la congregación, no. Son muchos los detalles que determinan eso. Mi punto es que todos, creo yo, al menos la mayoría, hemos pasado por eso de enseñarle a alguien y que ese alguien entienda facilísimo y le interese y se vea en sus ojos y uy, sí, y ya es parte. Y otros que uno les explica y les explica y les explica, ¿verdad? Y horas de horas, y la persona o no entiende, no le interesa, se enoja, se molesta, ofende, etc. A eso me refiero. Entonces, así también nos debería ayudar a entender por qué a veces eso va a pasar. No todo el mundo puede recibir lo que nosotros hemos recibido, por más que se lo queramos dar. Mucha gente no lo va a querer y otros no lo van a entender, entonces lo van a despreciar, lo van a pisotear, como dice la escritura con respecto a darle perlas a los cerdos. No se le puede dar perlas a los cerdos porque las van a pisotear y después se van a burlar de usted, y etcétera, etcétera. Recuerde que los hombres, los seres humanos, fuimos hechos imagen y semejanza de Yahweh. Los animales a imagen y semejanza de los ángeles. Cuando la escritura habla de no comer no comer el otro, recuerden que habla de no ser como este tipo de persona o como el otro tipo de persona. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas son como ciertos animales. Y esos animales vienen de la imagen de los ángeles. O sea, esa gente que actúa como animal es del segundo cielo, originalmente su alma. Claro, sí quiero dar claro
Nosotros antes de venir al Padre hicimos animaladas, sin duda, pero vinimos al Padre, y esa es la diferencia, eso es lo que nos hace diferentes, porque nacimos en un mundo en el cual se nos enseña a actuar como animal, se nos enseña que ser un animal es lo mejor, y yo sé que no lo dicen así, pero así es, bueno, un montón de detalles, ¿verdad? El hombre pensando que con poder romperle la cara a otro hombre es más hombre, eso es animal, muy engañado. Otras cosas con respecto al aspecto, la vanidad, las apariencias, eso es animal. Aunque obviamente los animales, bueno, también en realidad los animales sí se fijan en belleza, ¿verdad? Por eso lo sabes con las plumas. Pues. Entonces, simplemente se ve desde otro punto de vista, más carnal. Entonces sí quiero dejar eso claro. Y de ahí el que aparece aquí, un alma de sangre. Su feminidad que está con él, un alma de sangre. Entonces, qué particular que Yahweh, que es amor, es el tercer cielo del cual salió todo lo que verdaderamente existe, y de ahí vino la creación. Ahora dentro de la creación se da este ente que se conoce como Eros, que lo ven como el dios del amor, y de ahí viene el alma de sangre. ¿Sí me explico? Como una copia del amor, pero obviamente mucho más baja, de la cual ahora sale esto. Dice, es de la materia de pronoia. Es muy hermoso en su belleza, tiene un encanto más allá de todas las criaturas del caos. Tiene un encanto más allá de todas las criaturas del caos. Parece aquí, vacilón, cómo se contrapone la belleza con el caos, porque uno podría decir es muy hermoso en su belleza y uno se imagina, wow, pero cuando dice tiene un encanto más allá de todas las criaturas del caos, ok, es del caos. ¿Sabes cómo decir? Entre los feos es el más bonito. Se ve hermoso cuando está cerca de todos los feos. ¿Verdad? Entonces, sigue siendo el caos, aunque en ese caos se vea tan hermoso o bello. Ahora, no dudo que incluso uno lo viese y dijera, uy, qué hermoso se ve. Pero mi punto es una belleza completamente baja con respecto a la belleza de lo eterno, de lo ordenado. Entonces, dicen, entonces todos los Elohim y sus malachim, al contemplar a Eros, se enamoraron de él. Y apareciendo en todos ellos, los encendió. Vean esto qué interesante, porque volvemos a lo mismo. Como copia de amor, Yahweh es el amor y también es la luz. Y también es el que se manifestó como el Adán de luz, del cual se enamoró Pronoia, y al no poder tenerlo, engendró a Eros. ¿Sí me explico? Salud. Entonces, mi punto es que así como Yahweh le da luz a todo ser vivo, le da vida, le da entendimiento, que son parte de lo que representa la luz, ahora vemos que que es una luz como de fuego, porque dice siendo el fuego de la luz, ahora encendió a todos los que estaban en el caos por su belleza. Entonces se está dando, repito nuevamente, como una copia de lo que sucedió en el tercer cielo. Yahweh, el amor, que es la luz, que da vida a todo lo que existe. Ahora cuando el Adán de luz se manifestó en el caos, Pronoia se enamora y de ahí engendra a Eros. Pero de ese amor obsesivo engendra a Eros. Como del odio y la envidia de Samael por Sabaoth engendró la muerte. Ahora por el deseo y obsesión engendró a Eros, el dios del amor, como lo llaman. Y encendió a todos con su fuego, que vendría siendo como el deseo carnal. Verá, entonces, Cupido significa deseo. ¿Qué fue lo otro que me dijiste? Perdón. Sí, Afrodita sería Pronoia en este caso. Ah, ok, exacto. Sí, era hijo de Afrodita, que entonces eso conectaría a Afrodita con Pronoia. Y recuerden, Afrodita también es adorada, ¿verdad? Como una diosa, claramente. Así como, vuelvo a lo mismo, que siempre es como, todas se encierran en lo mismo, en la reina del cielo, sabiduría diabólica, porque vean que es Pronoia, es la que sabía lo que iba a pasar antes de. Entonces es ese mismo espíritu, y qué curioso ahora que menciona Afrodita también, que se conecta con las síbilas, ¿se acuerdan? Las profetisas, que son representadas por Jezabel en la escritura. ¿Se acuerdan cuando Yahweh le habla a Tiátira en Apocalipsis y le dice, porque tú dejas que esa que se dice ser profetiza enseñe?
se refiere a ese mismo espíritu que dice saber el futuro. ¿Sí me explico? Pronoia. Entonces sí, parece, ¿verdad?, indicar que Pronoia viene siendo ese espíritu que trabaja entonces en esas mujeres que no son de Yahweh, pero dicen ser profetas o adivinas o otras, como dije, Sibila, que tiene otro nombre, la de Delfio. Era hijo de Afrodita y de Ares. Ares visto como el de Marte. Curiosamente, en judaísmo, Marte es el planeta de Samael. Como he dicho, considero que originalmente era Saturno. Y quizá, bueno, lo explico en el libro, hay varios Elohim falsos cuya representación en los cielos ha cambiado. Y considero que esa es una de ellas. Saturno era Samael y después cambió a Ares, o perdón, a Marte. Sea como sea, Marte se ve como el dios de la guerra por ser rojo, ¿verdad? Por derramar sangre. Entonces, particular como Pronoia derramó su sangre y supuestamente es la madre de Eros, así como Afrodita, madre de Cupido. Y al venir de Samael, pues se conecta con Ares también. Entonces eso tiene sentido, incluso lo que dicen en la mitología, y muestra lo que les decía ahora, de que viene siendo real, simplemente una que otra cosa que mencionan diferente. Entonces decía, es muy hermoso en su belleza, tiene un encanto más allá de todas las criaturas del caos. Entonces todos los Elohim y sus Malachim, al contemplar a Eros, se enamoraron de él. Y apareciendo en todos ellos, los encendió. Como de una sola lámpara se encienden muchas lámparas. Vean qué buen el ejemplo que usa, porque eso es lo que vemos en la escritura. Como de una sola candela se pueden encender otras candelas. De hecho también lo uso en el libro, porque recuerden que Yahweh utilizó el espíritu de Moshe para encender a los 70 ancianos. Entonces puso del espíritu de Moshe en los 70 ancianos. Y eso es como agarrar una candela y encender 70 candelas. La candela original sigue encendida, no se perdió esa llama, no disminuyó, se multiplicó. Entonces aquí sería lo mismo. Al este ser el deseo mismo, cuando todos lo vieron y lo desearon, él entró en ellos como esa llama que encendió. Claro. Y apareciendo en todos ellos los encendió, como de una sola lámpara se encienden muchas lámparas, y una misma luz hay, pero la lámpara no disminuye. Eso también es parte de lo que hemos hablado acerca de un tipo de reencarnación que menciona en el libro, que sucede así. Y de este modo Eros se dispersó en todos los seres creados del caos y no fue disminuido. Lo acabo de decir, ¿verdad? Espero esté claro eso. Justo en el punto medio entre la luz y la oscuridad apareció Eros. Justo en el punto medio entre la luz y la oscuridad apareció Eros. Y en el punto medio entre los ángeles y la humanidad se consumó la unión sexual de Eros. Era mostrando cómo la unión sexual proviene de Eros y obviamente por el hecho de que estamos en carne similar a la de las otras criaturas que necesitan aparearse. Entonces Eros se dispersó en todos los seres creados del caos y no fue disminuido. Justo en el punto medio entre la luz y la oscuridad apareció Eros. Ok, vamos a ver. Se puede ver, ¿verdad? En cierta manera como que divide luz de oscuridad. Así como también es algo que puede llevar a lo uno o lo otro. A la luz si uno logra controlarlo, manejarlo, o a la oscuridad si se deja llevar por. ¿Estamos? Y de hecho vemos en la escritura, a través de toda la escritura y la historia y la vida de cada uno también, cómo esa es una de las situaciones o debilidades más comunes. Dice, y en el punto medio entre los ángeles y la humanidad se consumó la unión sexual de Eros. Así que de la tierra brotó el placer primordial. En el punto medio entre los ángeles y la humanidad. Vean que no dice entre Yahweh y los ángeles. Entre los ángeles y la humanidad. Se consumió
la unión sexual. También me parece interesante como dice primero, entre la luz y la oscuridad, como si fuese lo más arriba del segundo cielo cuando está por llegar a la luz del tercer cielo. Y entre los ángeles y la humanidad, lo más bajo del segundo cielo. Entre los ángeles y la humanidad. Entonces como que Eros, al llenar con su fuego a cada uno de los que lo vieron y se enamoraron de él en el caos, llenó todo el caos, desde el límite superior hasta el límite inferior. ¿Sí me explico? Similar a como Yahweh llena todo, que él es amor, y digo similar como copia. Entre los ángeles y la humanidad se consumó la unión sexual. Entonces ahí ya llegó a establecerse la unión sexual como tal, de Eros. Así que de la tierra brotó el placer primordial. De la tierra, no vino del cielo, de la tierra brotó el placer primordial, ¿verdad? Placer sexual. Y también vean cómo cuando Pronoia derramó su sangre, de lo cual emanó eventualmente o engendró a Eros, su sangre cayó en la tierra. De hecho está por decir cómo de ahí salió la flor, la rosa. Las rosas vienen de esa situación, pues ya llegamos a ese punto. Mi punto es que la sangre cayó en la tierra, lo cual produjo a Eros, y así fue como de la tierra surgió o brotó el placer primordial. Dice, la mujer siguió a la tierra. Ahí, ¿verdad? Mostrando el hecho de que la tierra se presenta como femenina, así como el cielo masculino. Por eso, ¿verdad? Erróneamente a muchos adoran a Gaia o la madre tierra. La mujer siguió a la tierra. Ahí donde dice tierra, en hebreo hay dos palabras que podrían estar ahí. Una que es Aretz, que es tierra, es el nombre de la tierra como tal, el lugar donde habitamos. Y la otra es Adamá, que se refiere al suelo o al polvo de la tierra. Podría estar refiriéndose a eso porque Adamá es femenino. Y fue de Adamá que se tomó el barro para hacer a Adán, ¿verdad? Pero qué curioso también que recuerdan cómo en el judaísmo, a través de uno de los niveles de interpretación más altos, se toma que en el Génesis se está hablando también de que se hizo una criatura hembra que no se quiso sujetar a Adán, entonces se alejó, y esa es a la que llaman Lilith. Y curioso como aquí acaba de hablar de Pronoia, Eros, el deseo sexual, y lo que sigue es la tierra siguió a la mujer siguió a la tierra y el matrimonio siguió a la mujer. Era como el proceso que vemos en Génesis. De Adamá se saca a Adán, y según algunos piensan, una hembra, y digo hembra porque no llegó al punto de mujer, una hembra llamada Adamá, igual que la tierra. Entonces Adán y Adamá, esta no se quiso sujetar a Adán, entonces se convirtió en Lilith, se une con Samael para convertirse en la madre de los demonios. Y por otro lado, Yahweh le hace a Javá, que viene de su alma, puesto que se separó su alma, la de Adán, en dos. Y cuando ya ve a Eva, Adán dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, como que había otra que no. Esta sí es hueso de mis huesos. Y por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, hablando del matrimonio. Por eso dice aquí, la mujer siguió a la tierra y el matrimonio siguió a la mujer. Entonces, primero tenía que haber tierra, esta creación, para poder pensar en el aspecto femenino, como separado, como único, aparte del hombre. Y después de que ya existió el concepto de mujer, lo que siguió fue el concepto de matrimonio. Y una vez que empezó el concepto de matrimonio, siguió el concepto de procrear, tener hijos. ¿Estamos claros? Y repito, desde el inicio, desde que Yahweh hizo a los ángeles, ya venían andrógenos, masculino y femenino. Pero al ser una imagen del tercer cielo, donde está Yahweh como padre, los cielos masculinos, etcétera, etcétera, fue hasta que se hizo la creación que ya se hace la idea de un aspecto femenino separado del hombre. Y hasta que se hizo la tierra separada de los cielos,
Ahora ya está el aspecto así como de cuando Eva estaba separada de Adán. Antes de ese momento era como Adán y Eva en un solo cuerpo. Cuando ya se hizo la tierra es como ya separar a Eva de Adán. ¿Sí está claro ese punto? Entonces decía, la mujer siguió a la tierra y el matrimonio siguió a la... No voy a hacer el chiste que quiero hacer. Y el matrimonio siguió a la mujer. El nacimiento siguió al matrimonio. La disolución siguió al nacimiento. Entonces, vean qué particular lo que dice al final, porque todo iba muy bonito, ¿verdad? La mujer siguió a la tierra, la creación, digamos, lo más bonito. El matrimonio siguió a la mujer. El nacimiento siguió al matrimonio. La disolución siguió al nacimiento. Qué particular que muchas mujeres tienden a sufrir o luchar contra depresión postparto, porque después del parto hay una disolución. Por un lado se separó ese ser que estaba en su interior. Entonces me imagino el vacío que se puede sentir, no literal, ¿verdad? Me refiero a espiritual, mental. Al decir, ¿verdad? O sea, bueno, lo que me han comentado las mujeres que han pasado por eso, que han sido madres, ¿verdad? Lo bonito que puede ser el tener el bebé en el vientre y el acostumbrarse a, y el, ay, mi bebé, y hoy me patea ahí, y de repente ser separado de, es como que le arranquen una parte suya, ¿verdad? Entonces, de ahí también el vacío espiritual, porque había vida. Al quitar la vida se da un vacío, por no decir muerte, y eso es lo que empieza a sentir, y el enemigo a poner pensamientos en la mujer, tratando de provocar disolución, no solo porque hubo una separación del bebé de su mamá, sino que ahora también esos pensamientos van a querer disolver o deshacer, dividir la pareja, ¿verdad? Que muchas veces va a poner pensamientos en contra del marido. La mujer pariendo, ¿y por qué me hiciste esto? ¿Verdad? Fuiste tú, es por tu culpa que estoy pasando por este dolor. Entonces, la vida hasta que se agarra porque está, ¿verdad? Entonces, cosas que obviamente en Yahweh, en Yahushua deberían lograr pues sobrepasarse, no sé cómo ponerlo, porque no estoy diciendo que una mujer que está en Yahweh nunca va a sentir eso, no, de fijo los pensamientos llegan, pero en Yahweh y Yahushua, con lo que el Padre nos da, deberían ser capaces de poder mantenerse firmes, de no caer en la depresión, de viene el pensamiento, lo apago con el escudo de la fe, que lo que sea que ponga el enemigo, porque no me imagino la cantidad de pensamientos locos, raros, que pueden venir y que en ese estado puede uno quizá aceptarlos, pero en Yahweh no debería eso nunca suceder, o darle esa cabida al enemigo. De ahí también que recuerden que al nacer un niño, la mujer quedaba impura 40 días, al nacer una niña 80 días. Entonces vemos que también hay ahí disolución, porque trae impureza. ¿Sí me explico? Entre otras cosas. ¿Por qué? Porque es algo de la realidad baja. Como acabamos de ver, salió de la tierra. Y era necesario, Yahweh lo tomó en cuenta y era parte del propósito o del plan con un propósito mayor. Entonces el nacimiento siguió al matrimonio, la disolución siguió al nacimiento. Y de fijo, o sea, creo que podríamos seguir hablando aquí de maneras en las que esta disolución se puede interpretar. Al nacer el niño, la impureza que trae, la depresión postparto, ahora las pruebas y luchas que van a haber en el matrimonio, porque ya no son solo dos, ya ahora hay que cuidar una criatura y darle alimento y despertarse cuando se despierta, etcétera, etcétera. Entonces, la disolución siguió al nacimiento. Después de Eros, la vid brotó de esa sangre derramada sobre la tierra. La vid brotó de esa sangre. Todavía hemos llegado a la rosa de Guadalupe. Vean como aquí dice, después de Eros, la vid brotó de esa sangre derramada sobre la tierra. Recuerden que la vid es de donde viene el vino, y el vino es una bebida que produce deseo. Entonces es una bebida con la que hay que tener cuidado, porque si uno bebe mucho, se empieza a contentar mucho y también empieza a desear mucho. Entonces
por eso también habla la escritura del vino de la fornicación de la gran ramera, porque el vino de la fornicación de la gran ramera es la que hace que la gente al beber esa doctrina falsa terminen cayendo en idolatría, o sea, teniendo relaciones sexuales, espiritualmente hablando, con espíritus que no deberían. Se unen a demonios, espíritus malignos, ángeles caídos, y eso es la fornicación espiritual en la que caen por el vino de la fornicación de la gran ramera, la idolatría. Porque cuando nosotros nos unimos a Yahweh es básicamente, como he dicho, en oración íntima, eso hace alusión a unirse con la pareja, siendo la congregación la mujer y Yahweh el hombre. Sí, pero también, ¿verdad? Aquí el punto, ¿verdad? Muy posiblemente está hablando de la vid literal, la planta. O sea, fue de ahí que nació esta planta y por eso esta planta cuando uno la bebe produce deseo. Pero sí, en el sentido espiritual, se referiría a la vid falsa. Obviamente no se estaría refiriendo a... Porque recuerden que Yahushua dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces, la vid falsa sería el falso Mesías, el amor falso. Y, vuelvo y repito, también aquí aplicaría la vid literal. ¿Estamos? A Yahushua decir yo soy la vid verdadera, está diciendo yo soy la verdadera vida. También está diciendo yo soy el verdadero Israel, porque en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces solo en Yahushua se puede ser verdaderamente israelí. Si alguien es hijo de Jacob en la carne, pero no acepta a Yahushua, no es de Israel. Y lo digo porque en la escritura la vid representa a Israel, la higuera a Yahudá. ¿Estamos? Entonces sería una vid falsa. Pero ya habíamos visto que ya Heilel había hecho una copia del Israel como pueblo, ¿recuerdan? Aquí sería la vid literal que nace de la tierra y que uno bebe y produce ese deseo. También es curioso que de la sangre derramada sobre la tierra saliera la vid, puesto que la vid es de donde vienen las uvas y las uvas se usan para sacar el vino. Y el vino es la sangre de las uvas. El vino parece sangre y el vino representa la sangre en el sentido bueno de Mashiach. ¿Está claro eso? Entonces, interesante cómo el vino viene de la vid y el vino representa la sangre. Se ve como sangre y se supone que se produjo en la tierra por la sangre derramada en ella. Hay dos posibilidades. Una, que al derramarse la sangre, ahí ya está esa energía que potencialmente y eventualmente se convertiría en la vida en el tercer día de la creación. Aún así, en el tercer día todo estaba en potencia. ¿Recuerdan? Porque hasta que salió el sol fue que empezaron a salir las plantas que estaban en potencia, pero habían sido creadas el tercer día. Esto podría ser el tercer día, que esa sería la otra interpretación. O sea, una es que estuviera en potencia, pero ya pensamos que, o sea, ya hemos hablado de las plantas en potencia del tercer día porque hasta que salió el sol salieron. Y recuerden que aquí, en esta lectura que hemos hecho, ya leímos de cuando se separaron las aguas, cuando se hizo el firmamento, y cuando puso las aguas en un lado y la tierra en otro lado. Ya esos son los primeros 2 días. Entonces ahora está hablando de la vid, eso ya sería el tercer día. Entonces está llevando la misma cronología, solo que no está diciendo en el primer día, en el segundo día. ¿Sí me explico? Vea qué curioso eso, sí. Ahora ella dice, la derramó adrede, ¿verdad? Como suicidándose. Porque no puedo Contener todo eso. Sí, ahora sí, ese es el punto. Curioso, ¿verdad? Que al ella no poder unirse con el Adán de luz, ¿verdad? Y la unión que representa la unión sexual, al no poder unirse con el Adán de luz, derramó su sangre. Que es como la mujer, al no unirse con su esposo para quedar embarazada, derrama sangre con el periodo. Y esa sangre representa muerte, en contraste con la sangre que sí que no se bota, ¿verdad? Que sería como esta sangre, la que se botó del periodo, en contraste con la sangre verdadera, que representaría la de la Ruach o Mashiach. ¿Sí está claro? Y de hecho se puede llevar más allá, porque qué curioso que la escritura habla del trapo que usaban las mujeres antes para el periodo, trapo de inmundicia, refiriéndose a la idolatría. Entonces confirmando, ¿verdad? Conectándolo con idolatría, conectándolo con la sangre del periodo, y también de hecho se podría decir como explicando en parte por qué la mujer tiene el periodo. Ya el aspecto físico del periodo de la mujer, porque antes de que se creara la mujer ya se había dado todo ese proceso de un aspecto femenino queriendo unirse a la semilla, porque recuerden que Yahushua, el Adán de luz, es la semilla de Yahweh,
queriendo unirse a la semilla y no pudiendo, entonces no pudo quedar embarazada y ahí botó la sangre. Eso, hermanito, todo arriba. Sí. Y también de ahí salió la vid, o sea, el vino de fornicación que lleva a la idolatría. Periodo. Es como en la eternidad, no hay tiempo. No puede haber periodo. Ok. Es otro hasta ahora. Algunos no capto, pero... Dice: después de Eros, la vid brotó de esa sangre derramada sobre la tierra. Por eso aquellos que beben de ella conciben el deseo de unión sexual. Por eso aquellos que beben de ella conciben el deseo de unión sexual. ¿Verdad? Eso ya lo había mencionado y ya también, ¿verdad? Siento confirma parte de lo que ya hablamos. Al pronoia derramar su sangre por no poder unirse o tener la semilla de el Adán de luz, ahora de esa sangre brotó la vid que produce en aquellos que beben el deseo de unirse, el deseo de apegarse o unión sexual, puesto que vino de ella. Después de la vid, una higuera y un granado brotaron de la tierra. Entonces vemos que aquí ya empezó a hacer los árboles. Entonces confirma que estaríamos en el tercer día de los 6 de la creación. Bueno, 7 si contamos el descanso. Después de la vid, una higuera. Vean qué particular, porque esto también puede ser que confirme lo que hemos hablado de el árbol de vida y el árbol del conocimiento, ¿verdad? Como la vid y la higuera. Ya sea, no me extrañaría que haya sido una vid y una higuera mucho más asombrosa, mucho más elevada que las vides e higueras que vemos en este mundo. Pero en la escritura vemos que la vid representa el árbol de vida, por eso el vino que da sangre, ¿verdad? Representa la sangre, que es la vida de la carne. Y la higuera representa el fruto del conocimiento, del bien y el mal. Entonces, qué particular que primero diga la vid y después la higuera, como primero los dos árboles principales y después el resto del jardín. La vid y la higuera, y eso también mostraría que la vid es el primero, como Yahushua el primero es la vid, pero Adán y Eva comieron primero el árbol del conocimiento, por eso entró el pecado. ¿Sí me explico? Comieron al revés. Ajá, la vid, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Suena a la vida, solo le falta una letra para hacer la vida. Y vino de la vida que derramó esta entidad. Después de la vid, una higuera y un granado brotaron de la tierra. El granado, ¿verdad? La granada real, fruto de Israel, de los 7 frutos principales de Israel, dice brotaron de la tierra. Qué particular que aquí mencione 3, que si vamos a hablar de 3, entonces serían Yahushua, el último, y Eliyahu. Entonces, después de la vid, una higuera y un granado brotaron de la tierra, junto con el resto de los árboles, todas las especies, llevando consigo su semilla, de la semilla de las autoridades y sus ángeles. Vean eso, de la semilla de las autoridades y sus ángeles. Entonces las plantas, los árboles se produjeron en la tierra por la semilla de los seres del segundo cielo. Y eso es también mostrando cómo, ¿verdad?, del mundo espiritual de Yahweh al mundo físico del hombre, todo iba descendiendo y cada vez volviéndose más y más físico. Como he dicho, el éter, creo que era, bueno, sí, gas, después líquido, después sólido. Esa misma diferencia que hay en la materia que vemos en esta realidad es para mostrar cómo de lo invisible se hizo lo visible. De lo más, bueno, del cielo eterno se hizo lo temporal y todo lo demás que se puede decir ahí. Por eso llevando consigo su semilla, de la semilla de las autoridades y sus ángeles. Entonces, así como los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles y autoridades, los árboles y las frutas, en este caso, ¿verdad?, que traen semilla, vinieron de todo lo que se creó, como el árbol genealógico de los ángeles. Y lo que cada uno representa o cada labor que tuviese en toda la creación se refleja en la planta X. Por eso después los ángeles bajaron y les enseñaron a los hombres cómo usar las plantas para hacer brujería.
entre otras cosas. Ahora, obviamente también el lado positivo es que también se puede dar plantas medicinales, ¿verdad? Es el lado positivo, y ahí estaría el aspecto de los ángeles positivos, pero después están los ángeles rebeldes y las cosas negativas que se pueden hacer con las plantas, ¿verdad? Lo mezcla con esto, mezcla con lo otro y tiene cocaína, mezcla con esto, mezcla con otro y tiene otra cosa. Entonces, cosas que llegan a esclavizar a la gente, a ponerles cadenas, eso vino de estas entidades, y es por eso también, ¿se acuerdan que les he mencionado como, digamos, los chamanes que usan tabaco para atraer X espíritus? Eso sería porque esa entidad que quieren llamar es la de la cual se agarró para hacer el tabaco. ¿Sí me explico? Entonces, cada planta tiene un espíritu o una entidad conectada a esa planta. De ahí también lo que les he dicho, por eso en Estados Unidos, bueno, hay otros lugares, pero en Estados Unidos donde venden vinos o venden licores, más bien, dice spirits, así es como le llaman, espíritus, porque cada bebida trae un espíritu X, que es el que produce lo que la persona quiere con esa bebida que se está tomando. Ahora, ¿quiere decir eso que entonces no se puede probar ninguna planta? No, obviamente no, Yahweh dijo que todo lo dio para el consumo del hombre, pero no para que esa planta consuma al hombre. Y ahí está la diferencia. ¿Está consumiendo o está siendo consumido? Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Está claro? Todo es puro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que tengan eso claro, ¿verdad? Yahweh nos dio control de la creación y por ende debemos ser capaces de dominarnos a nosotros mismos primero y después a todos los ángeles y espíritus que estén en el segundo cielo y que entren a esta realidad a través de todo lo que se creó. Espero eso esté claro. Dice Lucho, cuando habla de tierra, ¿ya se refiere a nuestra realidad del primer cielo? Sí, o sea, ya se refiere a sí, la realidad más baja que se estaba formando ahí. Es decir, en ese punto ya había sido creado el primer cielo. Sí, ya lo habíamos visto en estudios anteriores cuando hizo el firmamento, ¿verdad? Estudios anteriores de este mismo libro, por si algo, pero sí, hermano. Sí, de hecho, buen punto, ¿verdad? Esa es una muestra también de por qué Yahweh va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, puesto que estamos viendo cómo todo lo que está en esta tierra se hizo a través del segundo cielo, a través del caos. Y lo que empieza mal termina mal. Entonces Yahweh tiene que hacer todo nuevo, Él directamente, para que sea eterno y para que sea bueno y perfecto. Y ahí alguien diría, pero entonces ¿por qué no se lo hizo así desde el principio? Porque no estaríamos nosotros. Porque nosotros teníamos que entrar en esta realidad donde existiera el mal para poder tener libre albedrío y escogerlo a Él. Una vez que lo escogemos a Él, ok, ahora sí, les voy a hacer un mundo para ustedes. Y les voy a hacer un mundo para aquellos que no quieren estar conmigo. Lago de fuego. Creó el paraíso. Vean, por un lado recuerden la justicia, ¿verdad? Que era. Porque hasta este momento, como decía el hermano, ¿verdad? Hemos estado viendo como del lado izquierdo lo que vino del caos a través de Samael. Recuerden que a la derecha se puso a Heilel para representar la justicia. Y a Heilel se le dio Hayá, un espíritu de vida. ¿Para qué? Para que pudiera crear. Obviamente, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo. Es como un rey que le dice a un súbdito, hágame un vaso. Y después dice, yo hice ese vaso. Porque fue su orden la que llevó a cabo todo. Si no fuera por la orden, no se hace el vaso. O cuando hacen un puente y le ponen el nombre al puente de X persona, porque fue la que dijo, bueno, no siempre es así, pero me refiero en este caso, el rey dice y se hace. Entonces Yahweh es el creador. Pero después la escritura dice que todo fue creado a través de Yahushua. Entonces podemos decir que Yahushua es el creador. Yahushua es la palabra. Pero esa palabra tuvo que oírla un súbdito y llevarla a cabo. Entonces ese súbdito llegó a creerse creador. ¿Verdad? Como alguien que diga, el rey me dijo que hiciera este puente. Y le pone el nombre de él. El puente lo hice yo. Ese puente es mío. Yo soy el creador de ese puente. Y Yahweh, pero yo le di el material, le di el conocimiento, le di la escuela, ¿verdad? Le di la fuerza, le di esto para que lo hiciera. Entonces, ¿quién lo hizo? Está bien. Sí, exacto. Entonces, ¿verdad? Y ahí mezclé Yahweh y rey. Pero mi punto es, el rey es el que pone el material. Lo más seguro, el que metió al súbdito a estudiar. Y Yahweh por encima da la vida, da las fuerzas. Entonces, aunque las cosas se hayan formado en diferentes niveles,
el nivel más elevado que es Yahweh es el creador por encima de todos, aunque todos hayan tenido algo que ver. ¿Está claro? Después de él. Entonces la justicia creó el paraíso. Vean cómo dice el paraíso después de haber mencionado los árboles, higuera, viña, o la vid, la higuera y la granada, o el granado, decía ahí. Entonces la justicia creó el paraíso, siendo hermoso y estando fuera, dice aquí, de la órbita de la luna y del sol, en la tierra del descuido o desenfreno. Entonces aquí está diciendo que el paraíso estaba en una dimensión separada de esta. No estaba en la dimensión más baja, la dimensión más terrenal, en la dimensión cuyo tiempo se cuenta a través del sol y la luna. ¿Está claro? Estaba aparte de la órbita o el ciclo de la luna y el sol, en la tierra del descuido. Esa tierra es esta, el descuido, donde se da el desenfreno, donde puede haber pecado, y etcétera, etcétera. Entonces eso muestra que el paraíso estaba en un nivel superior a esta realidad, como en otra dimensión. Dice: entonces la justicia creó el paraíso, siendo hermoso y estando fuera de la órbita de la luna y del sol, en la tierra del descuido o desenfreno. En el este, en medio de las piedras. Qué poderoso esto. En el este, por un lado, porque la escritura menciona que estaba al este, entonces confirma. El este en hebreo es Kedem, al menos es una de las palabras que se usan para este, hay varias, como 3 o 4. Una de ellas, la más común creo, es Kedem. Kedem, que también significa origen, principio, por eso es de ahí donde inicia el sol a salir. Es de ahí donde vino Mashiach, entre otros aspectos. El mundo nuevo, América, está en el oeste. Entonces todo empezó en el este. Y de ahí también el paraíso. ¿Está claro? Pero más que eso dice: en el este, en medio de las piedras. Recuerdan, no sé si recordarán, pero hemos visto, y es que lo tengo fresco porque acabo de escribir de eso en el nuevo libro, en Ezequiel 28, cuando Yahweh le habla a Hillel a través del rey de Tiro. Dice en el verso 14 del 28. Esto también lo explico, creo que lo explico en ambos libros, ahora que lo pienso. Aquí está hablando de Hillel en el antiguo pacto, más, ¿cómo lo pongo? La mayoría de Biblias, la gran mayoría de las Biblias, tienen el antiguo pacto que fue traducido de la versión de los libros masoréticos, que son los que ya traían los puntos de vocal, en los cuales estos sacerdotes de ese tiempo decidieron cambiar parte de la escritura para no nombrar el nombre de Yahweh y algunos otros detalles. La Septuaginta, que es griega, lastimosamente, ¿verdad? Es griega, pero es más antigua que la de los masoretes. Entonces hay algunos puntos en la Septuaginta que se consideran ser más correctos que la de los masoréticos, que más posible que haya sido así como está en la Septuaginta que estaba originalmente. Y una de esas diferencias se encuentra en este capítulo, porque en el de los masoretas aparece como tú, querub grande, protector. Entonces parece referirse a que le está hablando a un querub, que es un tipo de ángel, de los 4 que rodean el trono. Sin embargo, en la Septuaginta aparece: yo te creé con el querub, o al lado del querub, dando a entender que es otro tipo de ángel que simplemente estaba cerca de los querubim. Los querubim son los que rodean el trono. Por ende, si estaba con el querub, era porque estaba muy cerca del Todopoderoso, muy elevado, como Hillel. Y otro punto que no sé si devolverme en el libro, pero se acuerdan, bueno, espero se acuerden, cuando Hillel fue puesto a la derecha, se le dio Hayá,
él empezó a crear mansiones y creó un trono y creó al querub, creó a los querubim que rodeaban el trono. Entonces, voy a buscarlo rápidamente, pero después me vuelvo aquí, el desenfreno. Decía en este mismo libro sobre el origen del mundo, y ante su mansión, este es Heilel, Lucifer, creó un trono que era enorme y estaba sobre un carro de 4 caras llamado querub. Entonces vean cómo una vez que se le da la luz y él se convierte en un ser nuevo, Lucifer, lo primero que hace es al querub. Entonces él estaba con los querubim. Por ende confirma lo que dice Ezequiel: yo te hice con el querub. ¿Está claro? Y ante su mansión creó un trono que era enorme y estaba sobre un carro de 4 caras llamado querub. Ahora bien, el querub tiene 8 formas para cada una de las 4 esquinas, formas de león y formas de ternero y formas humanas y formas de águila. Entonces aquí vemos que está separado Heilel del querub, y el querub habría sido formado a través de Heilel por Hayá, que se le dio esa autoridad para crear, y era para hacer un reflejo de lo que estaba en el tercer cielo. Porque recuerden que el querub tiene 4 caras, lo acabamos de leer acá, y ninguna de ellas es cara de serpiente. Y recuerden que Satanás es más comúnmente llamado la serpiente, el dragón. Entonces, y bueno, también es llamado león, ¿verdad? Anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar, pero ese león es Samael, que recuerdan que cuando fue creado tenía forma de león, en este mismo libro también, por si algo. Entonces no sería un querub él, sino que habría sido creado junto al querub, o estaba tan cerca de los querubim que lo hacía tan cerca del Padre. Y en Ezequiel dice: tú querub, o tú que estabas con el querub grande protector, yo te puse en el apartado monte de Elohim, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Hay varias interpretaciones para lo que esas piedras de fuego son. Quienes dicen que son los planetas, las estrellas. Es una posibilidad. Claro está, no serían, ¿verdad? La escritura no llama a la tierra en la que habitamos, no la llama planeta. Entonces, y lo digo porque me imagino que cuando yo digo los planetas, hay confusión en algunas cabezas. Los planetas son estrellas errantes. No son mundos esféricos donde puede habitar gente al revés y cosas así como piensan de la tierra. Entonces, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. En el este, hablando del paraíso, en medio de las piedras. En el este, en medio de las piedras. Como le acaba de decir al querub, a Heilel, estuviste con el querub, en medio de las piedras te paseabas. Entonces vean cómo se conecta este escrito con la escritura, con Ezequiel. También, por si algo, hay otra posibilidad aquí con las piedras. En el judaísmo, ¿se acuerdan? Yo he mencionado cómo habla de Tohu y Bohu en Génesis, cuando estaba desordenado y vacío. En hebreo es Tohu y Bohu. En Isaías se mencionan esas dos palabras, Tohu y Bohu, pero se traducen un poco diferente. En el judaísmo se enseña que uno es la línea, dicen que es una línea verde de la cual emana la oscuridad. La forma en que interpreto eso es como cuando el sol va pasando, ¿verdad? Se va llevando la luz, ¿verdad? Porque él trae la luz. Entonces al irse el sol así, esa línea que separa día de noche sería lo que le llaman en el judaísmo. Y la otra dice que son unas piedras que se encuentran debajo de la tierra, de la cual emana el agua. Entonces supuestamente, según el judaísmo, debajo de la tierra hay unas piedras gigantes de las cuales emana agua, que es el agua que llena los mares. Vamos. Y a esa línea de la que sale la oscuridad y la tierra de la que emana el agua es lo que llaman Tohu y Bohu en el judaísmo. Y lo menciono solo en el aspecto de que si el paraíso está debajo de la tierra en otra dimensión al este, puede que esté rodeado de piedras, y quizá puedan ser esas las piedras a las que se refiere. Sin embargo, en Ezequiel dice las piedras de fuego, no dice piedras de agua. Entonces eso difiere de la interpretación judía con respecto a Tohu y Bohu.
Y piedras de fuego obviamente se aplicaría o se conectaría más con estrellas o planetas, por el hecho de que dan luz, me refiero. Ahora bien, continúo. Dice, y el deseo está en medio de los hermosos y apetitosos árboles. En Génesis, cuando llega la serpiente a donde Eva, dice Génesis 3, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Más adelante dice, bueno, el verso 6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Bueno para comer, agradable y deseable. El árbol del conocimiento. Y vean qué curioso como aquí acaba de decir, y el deseo está en medio de los hermosos y apetitosos árboles, ¿verdad? Eran árboles deseables, pero además de eso dice que en medio. Vean lo que dijo Eva. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Elohim. Del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces, ella vio el árbol del conocimiento en el medio. Ahí estaban los dos, pero ella vio como central el del conocimiento, porque en su aspecto físico se veía mejor, más deseable. Entonces le dio más importancia al de el conocimiento y por ende lo puso en su perspectiva en medio, cuando en realidad en medio estaba el de la vida. Simplemente estaba a la par. Entonces mencionó en medio y mencionó que era deseable. Y ahora vemos en el árbol el libro sobre el origen del mundo. Y el deseo está en medio de los hermosos y apetitosos árboles. Y el árbol de la vida eterna es como apareció por voluntad de Elohim. Dice, y el árbol de la vida eterna es como apareció por voluntad de Elohim al norte del paraíso, para que pueda hacer eternas las almas de los puros o apartados, que surgirán de las formas modeladas de la pobreza en la consumación de la era. Vuelvo a leer aquí. Por un lado, me parece curioso ver que aquí menciona el árbol de vida como al norte, porque con una de las la teoría que tienen acerca de la tierra plana, hay varios, ¿cómo se dice? Varios modelos acerca de cómo es, y como el más común, el que más la gente sigue, que en realidad no es el que me parece a mí que sea, el norte sería el puro centro. Entonces qué curioso, como dice el norte en esa idea sería el puro centro de, pero bueno. Entonces decía, y el árbol de la vida eterna es como apareció por voluntad de Elohim al norte del paraíso, para que pueda hacer eternas las almas de los apartados o los puros, para que pueda hacer eternas las almas de los puros, el árbol de la vida, que surgirán de las formas modeladas de la pobreza, o sea, que surgirán de la carne, de los cuerpos humanos que se formaron en esta realidad de pobreza. Por eso Yahushua, siendo rico, se hizo pobre para darnos esa riqueza. Y eso es interesante porque recuerden que Shua también significa riqueza. Yahushua, Yahweh enriquece a aquellos que están en un mundo de pobreza. Entonces, para que pueda hacer eternas las almas de los puros, que surgirán de las formas modeladas de la pobreza en la consumación de la era, al final de la historia. Ahora, el color del árbol de la vida es como el sol. El color del árbol de la vida es como el sol. Qué interesante, porque Yahushua dijo, yo soy la luz del mundo. Y él es la vida eterna, la cual colgaron de un árbol, ¿verdad? Colgaron de un madero, por ende se convirtió en el árbol de la vida, y nuestra fe en él es comer de ese fruto. Ahora el color del árbol de la vida es como el sol. Él es la luz del mundo. Y sus ramas son hermosas. Sus hojas son como las del ciprés. Su fruto es como un racimo de uvas cuando es blanco. ¿Verdad? Esto confirma lo que veníamos diciendo de la vid, solo que es una vid más elevada. Tiene hojas de ciprés.
sería una vid de otra realidad, ¿verdad? Porque estamos ahí en el paraíso. Pero también se conecta con lo que ya hemos leído en otros escritos. Adán y Eva no me acuerdo si era que salía así o al revés, que era uno de los detalles. Si era al revés, era uno de los detalles que me hacían pensar que quizá fue de tradición esa parte de ese libro, pero bueno, por si algo, si lo recuerdan. Dice entonces, su fruto es como un racimo de uvas cuando es blanco, su altura llega hasta el cielo. ¿Recuerdan cuando habla la escritura de que dos malajim se llevaron a Yahushua? Los dos malajim eran altísimos, pero el que iba en el centro, que era Yahushua, llegaba hasta los cielos, como el árbol de vida. Y junto a él está el árbol del conocimiento, que en hebreo sería Da'at. Ahí. ya, ahora otra vez ahí. Dice, y junto a él está el árbol del conocimiento, teniendo la fuerza de Elohim. Entonces, por un lado el árbol de vida, como dice aquí, da vida eterna a los apartados. Sí. Y el árbol del conocimiento da fuerza, la fuerza de Elohim. Teniendo la fuerza de Elohim. Recuerdan, obviamente, por si algo, nosotros todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces al final la fuerza viene de Yahushua. Pero recuerdan que hay dos pilares en el templo. A la entrada del templo habían dos pilares, Yaquín y Boaz, que representan los dos árboles principales del jardín, la vida y el conocimiento. Yaquín significa él establecerá, y se refiere a cómo Yahushua establecería el reino de Yahweh. Entonces el pilar llamado Yaquín representa a Yahushua, el que estableció la vida eterna. Boaz es el otro pilar. Boaz se puede interpretar de dos maneras, como rápidamente o Beoz, que sería con fuerza, como también similar al nombre del esposo de Ruth, ¿recuerdan? Boaz, en realidad es Boaz. Entonces, primero y último, Yaquín y Boaz. Boaz es con fuerza, una de las interpretaciones. Curioso que diga aquí, teniendo la fuerza de Elohim. Porque el último, que es el árbol del conocimiento, viene como una representación de Elohim, de Yahweh en este caso. Porque recuerden que Yahweh le dijo a Moshe, tú serás Elohim y Aarón será tu profeta. Entonces Moshe representaba a Yahweh en la tierra y Aarón a su profeta, que representa por ende a Yahushua, que está al lado del Padre, o a Eliyahu, en el sentido de el que va a estar al lado del testigo como Moshe, abajo, en la tierra me refiero. Entonces, teniendo la fuerza de Elohim, su estima es como la luna. Vean eso. Entonces, así como el árbol de vida se conecta con el sol, el árbol de conocimiento con la luna, como masculino y femenino, como los dos malajim en el arca del pacto, también refiriéndose claramente a la luz, ¿verdad? Que la luna tiene 7 veces menos luz que el sol. Hay varias razones por las que eso sucede, lo que representa y lo que Yahweh promete también, porque en la otra vida la luna va a iluminar como el sol, y el sol 7 veces más. Entonces ahí es como diciendo cuál era el mayor, cuál era el líder, ¿verdad? Como sol y luna representan también hombre y mujer, cabeza y cuerpo. Entonces, su estima es como la luna cuando está completamente radiante, o sea, luna llena. Por eso les digo 7 veces menos que el sol. También se conecta obviamente con la noche. Y recuerden que el último, que es el árbol del conocimiento, viene como ladrón en la noche. Yahushua vino como la luz del mundo y dijo, buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, porque una vez que él se iba, llegaba la oscuridad al mundo. ¿Está claro? Entonces varias razones por las que uno es como el sol y el otro como la luna. También si vemos a la luna como masculino, sería el padre de todas las estrellas. Y recuerden que Yahushua vino como único, como el unigénito, para morir como la semilla, o sea, germinar y dar mucho fruto, porque él mismo dijo, la semilla tiene que morir sola. Entonces él vino como unigénito, único, solo, semilla, germinando.
Por eso el sol cuando ilumina solo se ve él. Pero cuando llega la noche se ve la luna y todas las estrellas. Como cuando viene el último, como ladrón en la noche, recoge a los 144,000, que son como las estrellas de los cielos, según lo que Yahweh le prometió a Abraham y a Yitzhak. Y en Daniel dice que los entendidos serían como las estrellas del firmamento. ¿Sí está claro ese punto? Entonces de ahí también el que el último se conecte con la noche, la luna, las estrellas. Y sus ramas son hermosas. Sus hojas son como hojas de higuera. Ahí vimos, ¿verdad? Entonces la vid y la higuera. Pero no sé si su fruto es como una buena... Bueno, otra cosa aquí. Su fruto es como un buen y apetitoso dátil. Y este árbol está al norte del paraíso. Una vez más, entonces vea que los dos están al norte del paraíso, que está al este. Y habría que ver, es que habría que estar ahí como para ver desde dónde estaba él diciendo eso, o el paraíso, cómo se separa para ver el norte. Mi punto es porque Eva dijo está en el medio del paraíso, entonces debería ser en medio del paraíso, pero hacia el norte de alguna manera. ¿Verdad? Si seguimos esto, claro está. Dice: su fruto es como un buen y apetitoso dátil. Y este árbol está al norte del paraíso, para que pueda despertar las almas del letargo de los demonios. Para que pueda despertar las almas del letargo de los demonios. Para que puedan acercarse al árbol de la vida y comer su fruto. Vean qué poderoso está esto. Todo lo que esto significa. Voy explicando poco a poco. Y este árbol está al norte, ya lo dije eso, para que pueda despertar las almas del letargo de los demonios. Entonces, el árbol de vida, que lo puso de primero, porque es el primero Yahushua, es el que nos da la vida eterna. El árbol del conocimiento es el que da la fuerza de Elohim. ¿Para qué? Para poder vencer a espíritus malignos, demonios, autoridades y demás. Lo que hablaba ahora con lo de las plantas, tener dominio, que es lo que Yahweh quiere que tengamos como seres humanos. Tener dominio. Entonces, sus ramas, ya lo dije eso, su fruto es como una buena, ya lo dije también, para que pueda despertar las almas del letargo. Muy importante, porque una cosa es el estar muerto y otra cosa es el estar muerto en vida, dormido. ¿Verdad? Recuerden que en la escritura morir es dormir, pero hay gente en este mundo que también uno dice, ¿usted que está dormido? La persona puede estar súper despierta, pero por sus acciones uno dice, parece que está dormido, no pone atención, ¿o qué? Igual con la escritura, la enseñanza. Uno le puede enseñar a alguien, esa persona puede que no entienda. ¿Por qué? Porque el demonio la tiene dormida, letargo. ¿Está claro? Entonces, lo que trajo la apostasía después de Yahushua, con doctrinas de demonios y de hombres y de ángeles caídos, hizo que la gente en la apostasía se durmiera. Que es algo similar, es familia de estar muerto. Entonces como que están muertos en vida porque no han aceptado al verdadero Mesías. El problema es que piensan que ya lo conocen y lo tienen. Y eso hace que se duerman en los laureles. Porque dicen ya no hay nada que hacer. Descansemos, esperemos el rapto. ¿Sí me explico? En vez de entender que es un camino y hay que seguir avanzando y aprendiendo y creciendo y mejorando. Entonces, el árbol del conocimiento es para quitar el letargo provocado por los demonios. Y eso es lo que produce conocimiento. Hace que uno entienda, mira, lo que antes pensaba estaba mal. Cuando estaba dormido, en el error. Y pensaba que estaba bien en ese momento. ¿Por qué? Por estar dormido. Entonces el conocimiento trae eso. Dice, para que pueda despertar las almas del letargo de los demonios. Esto va a ser importante más adelante porque también indicaría que Adán y Eva tenían un letargo. Estaban dormidos y no lo sabían. Estaban en una realidad hermosísima que los hubiese mantenido dormidos eternamente. Al comer del fruto despertaron para darse cuenta que había otros mundos, que había un poderoso más elevado que todos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que da el conocimiento para darnos cuenta si es un demonio o es al Padre al que se sigue o se le cree. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, para que pueda despertar las almas del letargo de los demonios,
para que puedan acercarse al árbol de la vida. Esa es la función del árbol del conocimiento. Despertarse y decir, uy, necesito vida eterna. Despertarse y por el conocimiento decir, uy, tengo vida temporal, necesito la eterna. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que el último, que es el árbol del conocimiento, se manifiesta para dar testimonio de Yahushua, Hamashiach, que es el árbol de la vida. O sea, el árbol del conocimiento dice, vean a Mashiach, coman de él. ¿Sí me explico? ¿Quieren vida eterna? Vayan ahí. Espero eso esté claro, muy importante porque se aplica en muchos niveles. Por eso estoy repitiendo tanto, disculpen si les molesta. Para que pueda despertar las almas del letargo de los demonios, para que puedan acercarse al árbol de la vida. Por eso el último da testimonio de Mashiach. Y también por eso, que es otros detalles que es importante entenderlos, pero espero no les confundan nada, más adelante se va a entender todavía mejor. Como dije, esto indicaría que Adán y Eva estaban dormidos en cierta manera. Por ende, había que comer del fruto. ¿Iba a traer dolor? Sí, porque es el árbol del conocimiento del bien y también del mal. Pero era necesario para poder darnos cuenta nuestra necesidad del árbol de la vida. Pero ¿qué dijo Elohim? No Yahweh. ¿Qué dijo Elohim cuando Adán y Eva comieron del fruto? Ya es como uno de nosotros. Pongamos una espada, un malaj, para que no puedan comer del árbol de la vida y tengan vida eterna. Y ahí fue donde se cerró el camino para el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cuando se comió el árbol del conocimiento, lo que sigue es comer del de la vida. Porque se tiene conocimiento de que hay vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces, el Elohim, la autoridad que estaba a cargo en ese momento de la realidad baja, dijo que no coma ese fruto. Porque ya comió este y ahora se parece a nosotros. Tiene conocimiento de lo que es bueno y malo. Entonces que no coma el de la vida. Y por eso Yahushua vino. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Pero no se dieron cuenta que al matarlo, lo que hicieron fue darnos acceso al árbol de la vida. Pero sí, en el judaísmo dicen que la higuera fue la única o el único árbol que les dio hojas a Adán y Eva para cubrirse, porque fue de él el que comieron. Los otros árboles dijeron, no, váyanse aquí, cochino. Entonces, como habían comido de la higuera sí les dio hojas. Eso es lo que se interpreta en el judaísmo, pero sí, como está diciendo el hermano, es como dando a entender que el árbol del conocimiento en esa otra realidad, en esta realidad, es representado por la higuera. Como un segundo Adán, Noah, al darse el nuevo mundo después del diluvio, siembra una vid, bebe de ella, que representa varios factores, entre esos, esto mismo que estamos viendo como árbol de la vida. Y de hecho en el judaísmo se enseña que ese día llegó Satanás, ¿se acuerda? Como un anciano y le ayudó a sembrarla. Qué particular, porque en cierta manera es como dándole lugar a Samael, que tuvo que ver con este aspecto que estamos viendo ahorita en este árbol. En este libro, perdón. También, ¿verdad? Sí, qué curioso, en el judaísmo, o bueno, no sé, me imagino que en otras culturas también, pero se acostumbraba, no sé si todavía, cuando se sembraba una viña, poner una higuera en el medio. Porque se dice que la higuera le da dulce a las uvas, las vuelve más dulces. Entonces, qué particular también, porque es como dando a entender que el conocimiento hace que la vida sea más dulce. El saber qué es lo que hace, por qué lo hace, para qué lo hace, para dónde va, etc. El conocimiento hace que la vida sea más dulce. El conocer a Mashiach, ni qué decir. Entonces, el conocimiento de quién es Yahushua endulza la vida hasta el punto de hacerla eterna. Bendito Yahweh, porque si no, qué pereza que sea eterna. Ajá, eso ya es verdad, lo del libro, ¿verdad? La conexión del árbol y el libro, lo que acabo de decir. Como cuando comían del libro era dulce en su boca, amargo en el estómago. Entonces, dice, su fruto es como una... ya me devolví un montón, pero sí, ya te ves y leí eso. Dice, para que pueda despertar las almas del letargo de los demonios, para que puedan acercarse al árbol de la vida y comer de su fruto. Importantísimo. El árbol del conocimiento es, vean a Mashiach. Confiesen a Yahushua para vida eterna. Porque recuerden que nosotros debemos dar fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Verdad? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Como dice aquí, comer de su fruto, o sea, confesar el nombre de Yahushua. ¿Para qué? Para tener la vida eterna, a través del conocimiento que trae el último. Y así condenar a las autoridades y sus malajim. Y así condenar a las autoridades y sus malajim. Por eso es que las autoridades, llámese Elohim, dijeron que no pueda comer del árbol de vida.
Ya comió del fruto del conocimiento, es como nosotros, que no acerque su mano y coma del de la vida. Pongamos una espada para que cierre el paso. Porque sabían que si comíamos del de la vida nos hacíamos superiores a ellos. Por conocimiento estamos iguales, en fuerzas físicas por debajo, pero con Yahushua nos ponemos por encima. Y por eso es que han tratado de destruirnos, y por eso se convirtió en el enemigo, el adversario, Hasatán. ¿Está claro todo eso? Como después de que muere Mashiach, que es la vida, ¿verdad? Ahora nos quitan el conocimiento. Para tratar de evitar que lleguen a Mashiach. Sí, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, dice la escritura. Sería como decir, por falta de conocimiento mi pueblo muere. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el árbol de la vida. Es el conocimiento el que lleva a la vida, pero al quitar el conocimiento ya no se sabe ni siquiera para dónde agarrar. Ajá. También, lo decías por algo más. Es que ahora lo mencioné, creo que antes de que viniera. Y también verá cómo Yahushua curiosamente es una espada. Ellos pusieron una espada, o sea, como una copia, un falso Mesías, para que la gente no llegue al verdadero, se vayan con la copia. Todavía. Ok. Voy a leer esto. Todavía. Entonces decía, y así condenar a las autoridades y sus malajim. Después es que quiero adelantarme un montón de información que viene adelante para no confundirlos, espero no se confundan, pero el punto aquí es que Eva, consciente o inconscientemente, llegó a saber que necesitaba comer. Comió del fruto, y ahí los ángeles que estaban con autoridad sobre el humano se asustaron, bloquearon el paso al árbol de la vida y maldijeron al hombre. Entonces, una vez que comemos del árbol de la vida, que es Yahushua, obtenemos la autoridad para poder condenar a las autoridades y sus ángeles, que era lo que ellos querían evitar en un principio. ¿Sí me explico? Cuando tenemos a Yahushua nos damos cuenta, bueno, un montón de cosas, pero entre esas, lo poderoso del propósito de Yahweh, lo bueno y lo elevado que nos va a poner. Se puede decir que ya, como dice la escritura, que estamos sentados en lugares celestiales ahorita, ¿verdad? Junto a Yahweh, ya estamos ahí, pero como estamos en la realidad temporal, todavía está por manifestarse eso. Tenemos que pasar este tiempo. Así condenar a las autoridades y sus malajim. Entonces, interesante que lo diga después del árbol del conocimiento, a pesar de ya haber hablado del árbol de la vida. Y vemos que es, una vez que se come el árbol de la vida, se puede condenar a las autoridades y sus ángeles. Pero era necesario comer del fruto del conocimiento para poder llegar al de la vida, y así condenar. Por eso es que primero vino Yahushua, después el último, como ladrón en la noche, para dar testimonio del árbol de la vida, que es Yahushua, y ya al llegar al fin de la historia, condenar a todas las entidades que se levantaron en contra de Yahweh y su congregación. Por eso el último viene a traer juicio, condena y demás. Dice, el efecto de este árbol está escrito en el libro apartado, a saber, eres tú quien es el árbol del conocimiento que está en el paraíso, del cual comió el primer hombre y que abrió su mente y amó a su contraparte femenina y condenó a los demás, semejanzas ajenas, y los detestó. Esto me parece poderoso por varias razones. ¿Puedo mencionar algo? Me parece muy poderoso por varias razones. Una de esas que las pasaba, pensaba yo con Arma, estábamos diciendo que qué curioso que este árbol sea, perdón, estoy diciéndole árbol, este libro sea anónimo. ¿Quién sabe quién lo escribió, en qué momento? Y sería sorprendente si fue alguno de los de la escritura o alguien que fuese a reencarnar en el futuro, quizá como el último, como para que diga aquí, eres tú quien es el árbol. ¿Sí me explico? Y eso estaba escrito en un libro apartado, él lo lee, le dice, eres tú, y después él va y lo escribe en este libro. Parece particular. Ahora, en el sentido general, estaría diciendo que cada uno de nosotros somos un árbol del conocimiento. Una vez que comimos de él, nos convertimos en un árbol del conocimiento que necesita el árbol de la vida, ¿verdad? Por si algo. Pero sí me pareció eso interesante, porque recuerden, o sea, mi punto con el último, viniendo en el fin de los tiempos para revelar todo lo que ya he dicho acerca de todo esto y del árbol de la vida,
y que ahora diga aquí así directamente: ¿eres tú quien es el árbol del conocimiento que está en el paraíso, del cual comió el primer hombre y que abrió su mente? Que abrió su mente. Vean que no dice del cual comió Eva, la pecadora, que mucha gente siempre dice, le reclaman a Eva que comió el fruto, pero no entienden que la escritura dice que el pecado entró a través de Adán. Entonces, a pesar de que Eva comió, el pecado no hubiese entrado si Adán no come, porque es la cabeza. ¿Sí me explico? Entonces fue hasta que Adán comió que ahí entró el pecado, porque la cabeza, la autoridad, lo permitió. Entonces, del cual comió el primer hombre y que abrió su mente y amó a su contraparte femenina. Hermoso esto también, porque es como que hasta que obtuvo el conocimiento pudo verdaderamente amar. Hasta que tuvo el conocimiento del mundo en el que se encontraba y de quién es, pudo ver a su contraparte femenina y amarla y verla como una parte de sí mismo. En contraste con todos los animales y todos los ángeles y todas las entidades que él podía ver y se manifestaban. Y él dijo, no, todos esos son, como dice aquí, ajenas, semejanzas ajenas, y los detestó. Cuando reconoció a los ángeles, demonios y espíritus de ese momento, vio a la mujer y dijo, no, ella sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, como dando a entender, todos esos no son nada mío. Más bien lo que quieren es engañarme y por eso no querían que comiera, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan lo que leímos anteriormente en este mismo libro? Cuando salió el Adán de luz, Pronoia se enamoró, se obsesionó, pero él la detestó porque estaba en la oscuridad. Suena muy feo, pero ¿verdad? Es el punto. Qué roso. Era otro nivel y otro montón de aspectos por la cual sale esa palabra, detestó. Pero qué particular que vuelva a aparecer aquí ahorita, y es lo que esté haciendo Adán con respecto a las entidades que estaban por encima de él. Entonces Adán de luz ve a las entidades debajo de él y dice, no, yo no me puedo unir a usted. No se puede, somos realidades diferentes. Que sería algo abominable o detestable como un hombre tener relaciones sexuales con un animal. ¿Sí me explico? Ahí ya se puede entender, te detesto. Detesto esa acción, ¿cómo se le ocurre? Y por otro lado está el Adán de tierra, viendo hacia arriba, viendo esas entidades y detestándolas también. Porque entiende que al final tienen el mismo origen que el Adán de luz, simplemente es su imagen. Una forma modelada, como dice ahí, o moldeada con barro, mientras que esta era con luz, la imagen original del Padre. Y en el medio los ángeles y demonios. Por ende, este ve a estos y dice, detesto. Y ahora Adán los ve y también los detesta porque ya tiene el conocimiento. Espero haya quedado claro eso. Entonces dice, y que abrió su mente y amó a su contraparte femenina y condenó a los demás, semejanzas ajenas, y los detestó. Dice Elizabeth, ¿puede ser que el árbol de la vida tenía o contenía algo del conocimiento del mal? No. No sé por qué la pregunta, y si quieres me dices por qué la pensó, pero no. Porque o sea, ni siquiera el árbol del conocimiento tenía algo del mal. Lo que el árbol del conocimiento tenía era conocimiento del mal. Usted puede conocer el mal sin hacerlo, ¿verdad? Ahora, obviamente, ya he hablado de lo que es sabiduría, entendimiento y conocimiento. La experiencia da más conocimiento que cualquier otra cosa, y por eso al nosotros pasar por pecado ya entendemos que sí, está mal. Una vez que ya se cometió el pecado, y todavía más cuando llega la consecuencia, ¿verdad? Entonces, es a través del árbol del conocimiento del bien y el mal que llegaríamos a conocer el mal. El árbol de la vida no tiene ningún aspecto negativo, es completamente positivo. Por más que uno en este mundo, por tener conocimiento del mal, a veces la vida no le parezca bonita. Pero esa parte de la vida que a uno no le gusta en realidad es muerte. Y por eso es que no lo aceptamos, no podemos ir con eso. Espero si se entienda ese punto que acabo de decir. Entonces, recuerden que Yahushua vino, al ser el árbol de la vida, vino de una virgen, sin pecado. Se mantuvo sin pecado, murió sin pecado y resucitó para la eternidad. Por eso el árbol de la vida no tiene ninguna connotación negativa. El último, como árbol del conocimiento del bien y el mal, se refiere a la venida de el último como hijo pródigo, que cae en el mal por la apostasía, por el error, similar a Adán, que estaba en letargo, hasta que recibe el conocimiento y va a Yahushua, que es la vida.
entonces llega a conocer el bien. Entonces por eso en el árbol del conocimiento también está la palabra mal, porque representa al hijo pródigo viniendo como un ser humano común y corriente, como todos, que además de traer el pecado de Adán, eventualmente comete pecado en su propia vida. Después de esto brotó el olivo. Después de esto brotó el olivo, que estaba destinado a purificar a los reyes. Recuerden que del olivo se hace el aceite con el que se unge a reyes y sacerdotes. Después de esto brotó el olivo, que estaba destinado a purificar a los reyes y a los sumos sacerdotes de la justicia. Curioso que diga sumos sacerdotes de la justicia, porque eso puede estarse refiriendo al sacerdocio de Melquisedec. Recuerden que Melquisedec significa mi rey es justicia, o rey de justicia. Entonces, curioso que diga aquí sumos sacerdotes de la justicia. Así como son los escogidos que obtienen el conocimiento verdadero para recibir la vida eterna a través de Yahushua, por último serían ungidos con la Ruach para ser purificados y llevar el sacerdocio celestial, que es el de Melquisedec, mi rey es justicia, que iban a aparecer en los últimos días. Ahí está, ¿verdad? Confirmando que se refiere a los elegidos del orden de Melquisedec. Entonces, repito, después de esto brotó el olivo, que estaba destinado a purificar a los reyes y a los sumos sacerdotes de la justicia, que iban a aparecer en los últimos días. Ya que el olivo apareció de la luz del primer Adán, por el ungüento que iban a recibir. Entonces, así como de la sangre de Pronoia salió la vid, por la luz del primer Adán, refiriéndose al Adán de la luz, se habría dado en la tierra el olivo, y por eso el olivo es del que se saca el aceite para encender la menorá, dar luz. ¿Está claro? Entonces, vino de la luz, produce luz en esta realidad. Claro, vino de una luz celestial, se manifestó algo físico para producir una luz de esta realidad física. Y vean cómo lo dice claramente, que es para ungir a los escogidos del fin de los días. No lo dice así exactamente, pero dice a los sumos sacerdotes de la justicia que iban a aparecer en los últimos días. Clarísimo, y bendito Yahweh, porque eso indica también que cuando este libro se escribió, que fue hace mucho, se estaba pensando en este tiempo, como en otro, por no decir todos los libros de la escritura. Ya que el olivo apareció de la luz del primer Adán, por el ungüento que iban a recibir. O sea, era necesario para poder darse ese ungüento. Y la primera alma amó a Eros, que en el griego original ponen psique, era como la primer mente. Y la primera alma amó a Eros, que estaba con ella. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto lo de la primera alma hace unos párrafos? Un alma de sangre, donde decía la parte femenina de Eros, su feminidad que está con él, un alma de sangre. Su feminidad que está con él, un alma de sangre. Y ahora vemos aquí que dice: y la primera alma, sí, que amó a Eros, que estaba con ella. Es esa misma entidad. Y derramó su sangre sobre él y sobre la tierra. Y derramó su sangre sobre él y sobre la tierra. Ah, sí, era aquí donde brotaba la rosa, ya se me había. Entonces, vean cómo ahora es esta primera alma, sí, que la parte femenina de Eros, que ahora derrama su sangre, como siguiendo el ejemplo de Pronoia, que se podría decir era la madre de él. ¿Está entendiendo? ¿Se sigue la línea? Entonces ahora también derrama la sangre, dice, y derramó su sangre sobre él y sobre la tierra. Y de esa sangre brotó primero la rosa. Siempre quiero decir igual. De esa sangre brotó primero la rosa de la tierra, del zarzal, para ser una fuente de alegría para la luz que iba a aparecer en el zarzal. Interesante eso, ya menciono lo del zarzal, pero si vemos como la rosa, vean cómo salió de la parte femenina de Eros, que era por ende hija de Pronoia, que fue la que se llamó la Virgen, y a partir de ahí se honró la sangre de la Virgen. Ahora esta parte femenina de Eros derrama su sangre igual a la Pronoia. No dice que se haya mezclado con nadie, entonces quizá se mantenía
virgen, lo que representa esa idea, y de ahí salió la rosa. Eso es interesante porque recuerden que a la reina del cielo, que hoy en día la adoran con el nombre María, por eso la historia de la rosa de Guadalupe, es porque cuando aparece esa entidad que adoran como la reina del cielo, se dice que se da un aroma a rosas, como que huele a rosas en el ambiente cuando está cerca esa entidad particular. Lo que vemos aquí, esa conexión con, como le llamarían la Virgen, reina del cielo, etcétera. Entonces, si de esa sangre brotó primero la rosa de la tierra, del zarzal, ahí ya cuando habla de zarzal parece hacer alusión a la zarza, ¿verdad? Entonces ahí estaría hablando también de espinos, porque recuerden que con el pecado salieron los espinos, pero por ejemplo, las rosas tienen espinas en el tallo, la zarza tiene espinas en las hojas. Y fue en la zarza donde se manifestó Yahweh a través de un malaj para llamar a Moshe. Quizá a eso es a lo que se refiere aquí al decir, para ser una fuente de alegría para la luz que iba a aparecer en el zarzal. Además, después de esto, brotaron del suelo las hermosas y fragantes flores. Entonces vemos cómo primero hizo los árboles y después las flores. El árbol o la vid con la sangre de Pronoia, el olivo con la luz del Adán de luz primero, y con la sangre del aspecto femenino de Eros, la rosa. Y qué curioso que cuando alguien está enamorado, ¿qué acostumbra a hacer? Regalar rosas para decirle como Eros. Y de esa sangre brotó primero la rosa de la tierra del zarzal para ser una fuente de alegría para luz que iba a aparecer en el zarzal. Además, después de esto brotaron del suelo las hermosas y fragantes flores de diferentes tipos. Oigan, de cada virgen de las hijas de Pronoia. Entonces todas siguieron la misma línea. Dijeron, Pronoia hizo eso, ok, derramemos nuestra sangre. O sea, su luz la derramaron, y al caer su luz en esta tierra se produjeron, en este caso, las flores. Y por eso tantos tipos, tan lindas y demás. También eso en el aspecto más elevado, como cuando Yahushua explica que Shlomo ni con todo su esplendor y autoridad y riqueza se vistió como un lirio, que Yahweh los hizo, pero cuando se secan los echan al fuego como si fueran nada. Y habla de las flores como la estima de la planta, ¿verdad? Y obviamente tienen funciones las flores, el hecho de, ¿verdad?, las aves que llegan ahí agarran lo que tienen que agarrar, o los insectos y van y polinizan todo. Pero eso pudo haber sido simplemente capullillo ahí, no tenía que ser una flor hermosa. A lo que voy con eso es que eso muestra la bondad de Yahweh, que hace cosas más allá de lo necesario. Dijo, sí, va a tener una función, pero no, hagámosla bonita. Y esta bonita también, y esta diferente, pero también bien bonita. Y etcétera, etcétera. El artista que es el Padre, que por decirlo así, las flores no eran necesarias, pero él dijo, no, quiero que se vea bonito el campo, hagamos flores. Dice, después de estas... no había terminado de leer. Casi me salto un pedazo. Entonces voy a devolver un poquitito para que fluya. Además, después de esto, brotaron del suelo las hermosas y fragantes flores de diferentes tipos, de cada virgen de las hijas de Pronoia. Y ellas, cuando se enamoraron de Eros, derramaron su sangre sobre él y sobre la tierra. Pobre Eros, tú lleno de sangre. Entonces, así como originalmente Pronoia se enamora del Adán de luz y derrama su luz, su sangre, ahora todas las hijas de Pronoia se enamoran de Eros y derraman su sangre. Y de la Pronoia salió la vid, y de sus hijas las flores. A lo que voy con eso es que claramente las plantas con flores son más pequeñas que los árboles, así como Pronoia, madre, y las hijas, flores. Ahora sí, derramaron su sangre sobre él y sobre la tierra. Después de estas, brotó cada planta del suelo de diferentes tipos, conteniendo la semilla de las autoridades y sus ángeles. Después de estas, las autoridades crearon de las aguas todas las especies de bestias, y los reptiles y aves,
de diferentes tipos, conteniendo la semilla de las autoridades y sus ángeles. Ahí lo que les decía, los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles. Nosotros imagen y semejanza del Adán de luz, Yahushua. Aquí también entonces va con el tiempo. Ahorita ya estamos en el quinto y sexto día. Porque en el quinto día se hicieron las aves y los seres del mar. Y en el sexto los de la tierra. Bueno, por un lado, o sea, sí considero la posibilidad, es que no necesariamente así hasta tan físico. Porque recuerde que nosotros somos árboles. Nosotros damos fruto. Pero no nos vemos como los árboles que se siembran y demás. Entonces lo considero más así, o más conectado así, los atributos de esas entidades. Ahora, sí no dudo que hubiese una diferencia física, si se puede decir, entre las hijas de Pronoia y Pronoia misma y los ángeles, de los cuales vinieron los animales. Ahí sí, de fijo, considero que hay una diferencia como para que los árboles sean árboles y los animales animales, pero ambos son seres vivos, ¿verdad? No parecen los árboles, o bueno, mucha gente cree que no oyen y todo lo demás, pero sí. Exacto, imagínense, los sofanim, que son ruedas y son ángeles, ¿no? Y bueno, y como los describe Ezequiel, también llenos de ojos y otro montón de cosas que no son humanoides. De hecho, de las 9 categorías de ángeles, según el judaísmo, solo un tipo de ángel tiene forma humanoide o humana. Todos los demás son completamente diferentes y extraños para nosotros. Ahora, entre esos están los que mencionamos como animales, pero sí, solo uno del montón de ángeles sería humanoide. Un tipo, ¿verdad? No me refiero a un ángel, sino un tipo de ángeles. De los cuales pueden haber miles. Entonces, decía... Pero antes de todo esto, cuando apareció en el primer día, permaneció en la tierra algo así como 2 días. Vean como aquí se devolvió hasta el primer día, que es similar a lo que habíamos visto también cuando dijo que el alborotador desarmó todo y después empezó a contar lo de Samael. Ahora se está devolviendo al primer día a pesar de que ya vimos por el sexto. Leo este párrafo y ahí vamos cerrando para poder encender la menorá y no sé, hablar de Purim. Dice entonces, pero antes de todo esto, antes de que crecieran todos los árboles, plantas, cuando apareció en el primer día, permaneció en la tierra algo así como 2 días, y dejó la pronoia inferior en el cielo, y ascendió hacia su luz, e inmediatamente la oscuridad cubrió todo el universo. Ahora, cuando ella lo deseó, la Jogma, que estaba en el cielo inferior, recibió autoridad de Emuná y creó grandes cuerpos luminosos y todas las estrellas, y las puso en el cielo para brillar sobre la tierra y para marcar signos temporales y estaciones y años y meses y días y noches y momentos y así sucesivamente. Y de esta manera toda la región en el cielo fue adornada. Entonces ven cómo se devolvió hasta el inicio de la creación para contar la creación de las estrellas. Ahora habíamos leído, bueno, no hoy, pero en otro estudio de este mismo libro, cuando se hizo el firmamento, yo ahí lo expliqué, lo marqué. Ahora se devuelve y vea qué dice. Vuelvo a leer este párrafo. Pero antes de todo esto, antes de esos últimos días de la creación, cuando apareció en el primer día, que ahí estaría la pregunta, ¿qué fue lo que apareció? ¿Quién apareció? Podría referirse a el Adán de la luz. La luz de Adán, como cuando dijo, hágase la luz, y se llenó de luz la creación en el primer día. ¿Estamos claros? Permaneció en la tierra, algo así como 2 días. Qué curioso que hubo luz, hágase la luz, pero en el segundo día, o sea, después de 2 días, hizo un firmamento. Por ende, es como uno construye una casa, la luz del sol va a llenar la casa. Pero cuando le construye el techo, olvídese de eso, se llena de oscuridad la casa. ¿Sí está claro? Y ahora hay que hacer lámparas. Por eso dice, hubo luz, pero cuando se retiró la luz a lo más alto, fue cuando se hizo el firmamento y quedó en oscuridad y hubo que poner lámparas, las estrellas, el sol y la luna. ¿Está claro todo eso? Entonces, pero antes de todo esto, cuando apareció en el primer día, permaneció en la tierra algo así como 2 días. Entonces nos lleva al segundo día de la creación, cuando se hizo el firmamento. Y dejó la pronoia inferior en el cielo. Dejó la pronoia, o sea, el conocimiento previo de lo que viene, pero inferior. O sea, no la pronoia celestial,
la pronoia del segundo cielo. Dejó la pronoia inferior en el cielo y ascendió hacia su luz, o sea, parece indicar, hablando del Adán de luz, vuelve al tercer cielo, pero deja la pronoia ahí abajo, que fue la que se había enamorado de él. No se la llevó con él, la dejó ahí abajo, lo cual se conecta también con lo que les había dicho la vez pasada, cuando Yahushua resucita y está a punto de volver a su luz ante el Padre, que Miriam se le guinda, y él dice, no me toques, mujer, tengo que ir al Padre. Asciende al Padre y deja a Miriam en la tierra, como a pronoia. Espero se entienda, razones por las que se dan algunos eventos en la escritura que no parecen tener mucho sentido, a menos de que uno tome en cuenta otros aspectos como en este momento. Y dejó la pronoia inferior en el cielo y ascendió hacia su luz, en el cielo segundo, ¿verdad? E inmediatamente la oscuridad cubrió todo el universo, porque la luz ascendió al Padre y porque ese fue el día del firmamento. Ahora, cuando ella lo deseó, la Jogma que estaba en el cielo inferior recibió autoridad de Emuná, que eso entonces estaría refiriendo a la sabiduría del segundo cielo. Recibió autoridad de Emuná, de la fe, del Padre, del tercer cielo. Entonces, Emuná, que es fe, le dio autoridad a Sofía, que era como la estaba poniendo hasta este momento. La Jogma inferior, Sofía. Dice, y creó grandes cuerpos luminosos y todas las estrellas. Vean como cada vez que se da una creación de esta realidad, se menciona específicamente que Yahweh mandó o a Hayá, que es vida, o a Emuná, que es fe. Ninguno de esos seres podía hacer o crear nada sin la voluntad de Yahweh. La Jogma que estaba en el cielo inferior recibió autoridad de Emuná y creó grandes cuerpos luminosos y todas las estrellas. Y las puso en el cielo para brillar sobre la tierra y para marcar signos. Vean que dice sobre la tierra, no dice al lado y por debajo y por arriba. No, sobre la tierra. Pero se entienda qué estoy queriendo decir ahí. Sobre la tierra y para marcar signos temporales, o sea, los moedim y estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y años y meses y días, y noches y momentos, y así sucesivamente. Y de esta manera toda la región en el cielo fue adornada. Dice Diego, no entiendo del por qué si Samael fue puesto a la izquierda para representar el mal, ¿por qué también fue puesto como cabeza o líder, por decirlo así, de los 7 ángeles principales? ¿De cuáles ángeles principales? Porque no, ahí creo que no entendiste. Esos 7 ángeles principales fueron puestos bajo Heilel, el otro, el que fue puesto a la derecha para justicia. Ahora, no sé si habrá confundido con otra cosa que mencioné acerca de, antes de que Samael se convirtiera en Samael, antes de que se convirtiera en el poderoso ciego, el veneno del poderoso, la izquierda, él era el líder de todo lo creado en ese momento, y era el líder de las autoridades, que también son 7, porque Yahweh hace, ¿verdad? O sea, todo se empezó a hacer como un reflejo de otro y otro y otro. Entonces por eso el 7. Entonces son 7 las autoridades, de las cuales el principal era Samael. Y por eso las autoridades nos odian. De ahí el que esté a la izquierda, el mal. Porque también fue puesto como cabeza o líder. Okay. Espero se hayan entendido, si no me preguntan. Creo que fue que confundió, ¿verdad? Con Hillel. Dice, los caballos que nos acompañarán en la batalla serán caballos ángeles o caballos animales. Pues es una buena pregunta, habrá que ver, es que hay dos formas, bueno, hay varias formas de verlo, no dudo que haya muchas más que las que he pensado, pero veo difícil que sean caballos físicos, porque venimos de los cielos, entonces serían Pegasos. O sea, cabe la posibilidad de que haya una criatura, como hablamos ahora, en el paraíso estaba el árbol del conocimiento, aquí es la higuera. Es posible que haya un caballo en los cielos que sea el que vayamos a montar, que es representado por el caballo que aquí vemos. Es una posibilidad. Pero más elevado, por ejemplo, puede ser el nosotros como almas, jinetes, ahora estar en cuerpos nuevos, caballos, vehículos, los cuerpos de los ángeles. ¿Sí me explico? Que es similar a lo que he mencionado con respecto al testigo como Moshe, que viene sobre un caballo blanco, pero no va a andar en un caballo literalmente. Eso hace alusión a Yahushua sobre él, o a Micael como hombre en un cuerpo humano. Espero se entienda ese punto.